Buenas noches, bienvenidos a El Efecto Pirri. Estamos en el tercer domingo de noviembre y todos los terceros domingos de noviembre se conmemora o se dedica este día a los millones de víctimas alrededor del mundo de los accidentes de tránsito, de las víctimas fatales de la brutalidad en las vías. Por eso hoy tenemos una invitada muy especial con una propuesta muy especial. Ella es Mari Botajicio. Ella es una de cientos de miles, tal vez millones de colombianos a quienes la violencia en las vías les ha quitado a un ser querido y les ha cambiado la vida. Pero ella ha convertido su dolor en una iniciativa muy constructiva que lleva muchos años tratando de cambiar la mentalidad y muchas cosas alrededor de cómo conducimos en nuestro país. Mari, ¿cómo estás? Muchas gracias de encontrarlo nuevamente en esta lucha que no es otra cosa que una cruzada en pro de la vida. Bueno, yo sé que puede ser un poco doloroso, pero sé que tú ya es parte de lo que se ha convertido en tu bandera de vida, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo empezó todo esto y cómo lo convertiste en esta fundación que lleva tanto tiempo en el país? Sí, esa es una historia que comienza un 18 de marzo del año 2005, un violento vial en una enorme máquina, un bus de transporte interurbano, hurta la vida de mi hermanita, que en ese momento acababa de ser madre soltera, y tenemos hoy una absolutamente adolescente hermosa que se llama María Salomé, y claro, aprendimos que quienes hemos sido víctimas tenemos el deber irrenunciable, el deber moral y ético de luchar y de trabajar para que a otros no les pase. Bueno, la violencia y la mortalidad en las vías en el país tiene muchas vertientes, muchas causas. Hemos hablado, tú y yo inclusive en el pasado, de la parte cultural, de la parte legal, pero tú hoy estás abordando un tema del que tal vez no hablamos y es el de la seguridad de los vehículos. Y creo que tú quieres cambiar totalmente nuestra manera de ver, que es más que necesario, sobre eso, sobre cómo debe ser la seguridad de los vehículos en Colombia para disminuir tanta mortalidad en las vías. Cuéntanos cómo es la iniciativa y cómo nace. Sí, cuando hay un siniestro vial está el entorno, está el vehículo y está en el vehículo. Y cuando tenemos esos tres elementos, tenemos que garantizar que los tres sean seguros. Nosotros durante más de 2 décadas siempre hemos transferido la responsabilidad a los conductores. Entonces tenemos el ciclista loco, el kamikaze, motociclista, el peatón imprudente, el conductor agresivo, pero nunca nos pusimos a pensar qué pasa con el sistema, qué pasa con todo ese entorno vial y realmente qué pasa con quien introduce el riesgo al sistema. ¿Quién introduce el riesgo al sistema? Pues el vehículo motorizado, y eso no quiere decir que tengamos que satanizar al vehículo, eso simplemente quiere decir que el ser humano comete errores, pero esos errores no tienen por qué costarle la vida y no le van a costar la vida mientras todo el sistema vial, es decir, el entorno y el vehículo y él mismo sean seguros. Pero aquí siempre hemos apelado a la cultura ciudadana, de que hay que educar al conductor, pero poco hemos hablado de la infraestructura y del vehículo. Nosotros hoy desde la Liga estamos liderando una campaña, porque es que nosotros entre el 2015 y el 2020 hemos deplorado la vida de más de 40.000 ciudadanos. No hay una guerra que deje todas esas bajas en la población civil. Niños, huérfanos, madres, esposas, viudas, es decir, estamos hablando de una guerra en el tráfico, pero nunca hemos hablado del vehículo. Y hoy queremos hablar del vehículo, Pirri, porque la Organización Mundial de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud nos están diciendo, mire, los países como Colombia, con niveles de economías de ingresos bajos y medios, concentran más del 93% de las muertes del mundo en siniestros viales.
pero solo tenemos el 60% del parque automotor. ¿Pero qué resulta? Y ellos lo están pidiendo, que todos los vehículos que sean fabricados, comercializados y ensamblados tienen que ser seguros para los que van dentro. Pero ojo, también para los que van afuera. Cuando yo tengo un vehículo, yo traslado ese riesgo. Entonces yo tengo que hacer que ese vehículo sea seguro, sobre todo para los otros. ¿Y cómo sería un vehículo promedio seguro, tanto al interior como al exterior? ¿Cuáles son Es que no hay un vehículo promedio seguro. Mire, la Organización de las Naciones Unidas, ellos administran el Foro de Armonización Vehicular y ellos ya definieron los mínimos mundiales. La curva, la manera como está diseñado al frente, puede, ¿qué es lo que hace un peatón cuando colisiona? Él golpea y enseguida sube encima del capó, y es cuando su cabeza golpea. Y por eso hoy los vehículos están diseñados para que cuando eso suceda, el golpe sea, la gravedad de la lesión sea menor cuando no se pudo evitar. Cuando no se pudo evitar. De hecho, hoy hay muchos vehículos que el capó lo que hace es que cuando choca el peatón, el capó se sube y entonces deja un cojincito de aire, entonces la energía cinética que se libera lo que hace es que es absorbida por ese colchoncito, hay como un rebote, si tú quieres, ¿de acuerdo? Pero tenemos el frenado autónomo de emergencia. Cuando frena el frenado autónomo de emergencia, pasan unos segundos antes de que vuelva a arrancar. Es como que llega a un punto muerto y arranca. Tenemos el sistema electrónico de estabilidad, tenemos también la detección del punto ciego. Nadie quiere salir a matar y a matarse en las vías, eso no es cierto. Pero ¿qué sucede? Que cometemos errores y muchos errores los comete el peatón, el ciclista, el motociclista y el conductor. Pero las tecnologías ya están diseñadas. ¿Para qué? Para que si yo no vi a ese ciclista o ese motociclista se me arrimó mucho el carro empieza a decírmelo, ¿sí? O sea, estos son tecnologías que llevan 2 décadas, 2 décadas. Y aparte de eso también tenemos el sistema de detección de peatones que me dice, uy, pasó un peatón, además del frenado autónomo. Y tú sabes que el diablo de la seguridad vial se llama la velocidad. Y la velocidad es el factor de base que agrava todos los otros factores de riesgo. La embriaguez, la distracción, todos los factores de riesgo los agrava, pero es el factor de base, el control de velocidad y el avisador electrónico de velocidad. Las personas cuando van dentro del carro siempre van 20 kilómetros por encima de lo que creen que van, de lo que presumen que van. Si tú tienes un avisador de velocidad que no te permite superar las velocidades límites en los sitios digamos, en medio urbano o en medio interurbano, pues también, pero son tecnologías que están ayudando a mitigar ese error humano, y ese error humano que le está costando es a los más vulnerables. Hay muchos argumentos que nos dicen la seguridad cuesta, pues claro que cuesta, la seguridad claro que cuesta, pero ¿cuánto cuesta una UCI? ¿Cuánto cuesta una lesión invalidante de por vida? Bueno, ¿y cuál sería entonces tu proyecto? La idea es que lleguemos a que todos los vehículos en Colombia tengan esos estándares, ¿y cómo se alcanzaría esa meta? Mira, Colombia hace parte de la Organización de las Naciones Unidas y el Foro de Armonización Vehicular, donde se sienta toda la industria, es administrado por la Organización de las Naciones Unidas. Están los acuerdos del 58 y los acuerdos de 1998. Y es si Colombia realmente tiene la voluntad de que más personas no sigan muriendo en las vías, y en particular los más vulnerables, es una decisión de voluntad política, es adherir a esos acuerdos para que a Colombia no lleguen vehículos que no tienen esos mínimos estándares mundiales de seguridad vehicular. ¿Cómo hacer en un país donde no logramos ni siquiera chatarrizar lo que se debe chatarrizar para adherirnos a esos acuerdos y que se cumplan? Es parte también de la acción ciudadana y lo que nosotros queremos con la campaña Carros Más Seguros es eso, es alertar a los ciudadanos
hacer que, digamos, motivar a esos ciudadanos a que levanten su voz, porque es que nosotros no tenemos que matarnos por movernos, ¿sí? Pero sí es en la medida en que nosotros como ciudadanos, no solamente como compradores y tenedores, sino como quienes interactuamos con vehículos, empecemos a exigir esos mínimos estándares mundiales de seguridad vehicular. El mercado tiene que cambiar y las normas tienen que cambiar y tenemos que hacer evolucionar, porque es que, Pirri, nosotros, este país no aguanta más muertos. O sea, 22 personas están muriendo diariamente. No aguantamos más muertos, por favor. ¿Qué porcentaje crees tú que de esa mortalidad que tenemos disminuiría con los carros seguros? Mira, Latin NCAP, que es el organismo independiente que hace las evaluaciones para América Latina de los choques de vehículos para mirar su seguridad, ellos calculan solo para Colombia que serían cerca de 1.500 vidas en el primer año. Que se salvarían gracias a los vehículos. Además es muy sencillo, cuando el sistema empieza a moldear tu comportamiento, cuando el carro también ya no te permite hacer ciertas maniobras, tú te vas educando y lo vas haciendo de manera natural. Nadie te tiene que decir, y esta es la señal de tránsito y aquí tienes que parar, sino lo vas haciendo. Es como cuando tú llegas a una rotonda, cuando la función de una rotonda es disminuir la velocidad, ¿cierto? Y lo haces de manera natural. La de un semáforo no, porque lo que haces con el semáforo es que incitas a la velocidad, porque dices, uy, naranja, naranja, y lo que haces es que pones el pie en el acelerador. Una rotonda no, una rotonda primero no te para, sino que lo que hace es que cambia el flujo y la velocidad y la aceleración con la que venías. Sí, claro que la incitación que tú dices es muy de nuestra cultura, porque lo sé de manera documentada que eso no sucede en Estados Unidos o Europa, porque viene muy de la educación. ¿Crees que igual hay que seguir trabajando en la educación? Porque tú puedes tener el carro más seguro del mundo, pero si la gente sigue adelantando en curvas o manejando ebria y respetando las señales de tránsito, así fueras en una burbuja, algo pasaría, pero creo que... Claro, por eso yo te hablé al inicio del conductor, el vehículo y el entorno, y por eso tenemos digamos, en ese sistema vial tenemos al ser humano y la capacidad que tiene para tolerar esas energías, ¿cierto? Y tenemos vehículos seguros, conductores seguros, infraestructura segura, pero también tenemos un elemento que es fundamental y que se llama el control-sanción. Cuando un ciudadano incumple una norma de tránsito, que ojo, lo que subyace detrás de una norma de tránsito son valores sociales, son el respeto por el otro, ¿cierto? ¿En dónde? En un espacio vital como es la vía. Entonces, cuando el ciudadano infringe esos valores sociales, pone en riesgo a todo el sistema. Y hay que sancionar. Y aquí hemos querido ver la educación por un lado y la sanción por el otro, pero resulta que el origen primigenio de la sanción es educar al ciudadano en el aspecto de lo bueno y lo malo del aspecto social, ¿cierto? Entonces, hoy yo tengo que contarle algo. Nosotros hasta el 2018 teníamos 7 de cada 10 municipios que no tenían cuerpos operativos de control de tránsito. ¿De acuerdo? Y hoy tenemos una sentencia del Consejo de la Corte Constitucional que dice que no se pueden utilizar lo que nosotros llamamos las cámaras salvavidas, que es, pues por supuesto, hoy con la tecnología que hay, un policía por un vehículo no es posible. Entonces, es decir, el origen primigenio de la sanción es educar, y tenemos que educar también porque cuando ponemos en riesgo ese sistema, tenemos que volver a equilibrar. Tú sabes que a nosotros se nos ha caído ese proyecto de alcoholemia 1.500 veces y hoy ese proyecto de alcoholemia sigue en vilo. ¿Y qué sucede? Y es lo que la gente no entiende.
alcohol y velocidad va juntos. Si el borracho va a 30, no mata a nadie, se hace daño, pero no mata a nadie. El problema es que el borracho no puede ir a 30 porque tiene una alteración neurológica en los sentidos que no le permite ir a 30. Entonces nosotros miran lo perverso de nuestra norma. Le decimos, no, usted salga, beba, conduzca, que usted mientras no mate a nadie, no pasó nada, es una sanción administrativa. Cuando se pasó el proyecto de ley de alcoholemia, yo fui la primera. Mire, hay que elevar a delito, hay que elevar a delito. Y entonces el problema que nos decían, no, pero es que vamos a llenar las cárceles de borrachos. Yo dije, no, pues entonces sabe que llenemos los hospitales de muertos y las clínicas de heridos, que esos sí están desocupados, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Que finalmente el legislador optó por una medida administrativa. Entonces mire usted el mensaje que yo le estoy dando al ciudadano. Beber y conducir es una infracción al tránsito. Increíble. Cuando yo elevo a delito, le estoy diciendo, no, yo a usted no lo voy a meter a la cárcel, porque hay muchos delitos en Colombia que no dan cárcel, pero que sí te dejan como un delincuente porque cometiste un delito, ¿cierto? Y el problema, Pirri, no era de si cárcel o no cárcel, ese no era el problema. El problema es cuál es el riesgo permitido para la sociedad. Beber y conducir, ¿es una infracción o es un delito para un gran colectivo? Y aquí seguimos 15 años dando la misma pelea. Tú me hablabas ahorita de unas cifras que me causan horror, pero que me parece que además la gente no conoce, y es cómo la mortalidad en las vías se está convirtiendo casi que en la primera causa de feminicidio, y siendo la mujer no la que conduce, sino generalmente la pasajera o la parte pasiva dentro de, por ejemplo, un accidente. ¿Por qué no me cuentas eso? Porque yo creo que es una cifra que la gente no maneja y que se debe conocer. Claro, nosotros hablamos mucho del feminicidio y claro que es totalmente reprochable, pero la primera causa hoy en Colombia, la primera causa de muerte por lesión de causa externa en las mujeres son los siniestros viales. Y lamentablemente esos siniestros viales es donde ellas están involucradas como víctimas pasivas, es decir, no eran ellas las que conducían un vehículo, sino que iban como pasajeras. El 80% de esas más de 7.400 iban como pasajeras, como peatones o como ciclistas. ¿Cuáles son los pasos que se vienen para ti con ese proyecto? ¿A cuánto tiempo crees que lo puedas lograr? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué necesitas? Necesitamos realmente mucho apoyo ciudadano, necesitamos sobre todo transformar las mentes ciudadanas, y es entender que todos los ciudadanos entendamos que no es que vayamos a satanizar el vehículo ha sido un gran progreso para la humanidad, pero que vehículos con bajos niveles de seguridad introducen el riesgo para un gran colectivo, número uno. Número dos, esos vehículos con bajos niveles de seguridad no me están permitiendo compensar y mitigar el error humano. Pirri, acuérdese que en Colombia la conducción es una profesión de riesgo y el vehículo se eleva a categoría de arma. Artículo 109 del Código Penal. Quien matase a otro con arma de fuego o medio motorizado, es decir, que nuestro sistema penológico se eleva a categoría de arma. Se ha convertido en la despensa de muchos vehículos que obviamente no pasarían los niveles mínimos requeridos de seguridad en otros puntos. Y claro, y nos dicen, es que la seguridad cuesta. Pues claro que cuesta, pero cuesta la vida de los colombianos, cuesta la carga por la enfermedad, cuesta una lesión craneoencefálica. ¿Cuánto cuesta eso? Entonces, ¿ese costo se lo voy a trasladar yo a la sociedad? No. Mari, me parece una gran iniciativa, me parece que eres una luchadora de una causa muy noble con la que siempre me he solidarizado. Las personas que he perdido en mi vida han sido primero por accidentes viales y después por el cáncer. Nunca perdí a nadie tan cercano como una hermana, como ha sido tu caso.
y me parece muy valiente lo que has hecho durante todo este tiempo y bueno, esto me parece totalmente innovador, porque lo que te decía, ¿no? Siempre estamos hablando que de la cultura, que de la ley, pero nunca habíamos pensado, creo, en nuestro país, porque en otros países sí, en la seguridad del vehículo. Así que te felicito y espero que el proyecto salga adelante y que tenga muy buen desenlace. Muchas gracias, Pirri. Y nosotros tenemos una frase que nos repetimos todos en la fundación y es: si la muerte de ellos ha sido en vano, hagamos que nuestra vida no lo sea. Vamos a corte de comerciales y al regreso una noticia maravillosa sobre el medio ambiente que escasean, ¿no? Y que esperemos que se cumpla. Ya volvemos. Bueno, en este tipo de historias como la que les voy a contar, creo que las palabras sobran y las imágenes hacen mucho más. Así que espero que este videito los ilustre bien sobre la buena noticia que acaba de surgir, de las pocas, en la Cumbre Mundial en contra del Cambio Climático de las Naciones Unidas. ¿Qué me iba a imaginar yo? Que la vida me iba a llevar a uno de esos lugares de mis fantasías de niño. Allá donde todavía viven los titanes, leviatanes nobles como guardianes de lo que queda de los jardines de Neptuno. ¿Qué me iba a imaginar? Que debajo del agua también se puede llorar. ¿Cómo no hacerlo ante tanta belleza, tanta grandeza? Por algo será que el mar es el líquido amniótico del planeta. ¿Qué me iba a imaginar yo que iba a ser uno de los últimos en contemplar el majestuoso arco de Darwin en pie? ¿Qué me iba a imaginar que iba a tener tanta suerte en la vida? Recuerdo haber salido del agua allá en esas islas profundamente emocionado y humildemente, como muchos otros que amamos el océano, haberme sumado a una súplica, a una petición en nombre de las Islas Galápagos, en nombre de la hermana República del Ecuador, en nombre de la humanidad, porque esto es de la humanidad. Creo que lo que vimos hoy es una prueba más que tangible de que el área protegida se debe expandir, de que esta reserva de la naturaleza se debe cuidar. Y es que lo único comparable con la dimensión de la felicidad de conocer este lugar es la dimensión del hueco en el alma que le queda a uno cuando sabe de las oscuras sombras que se ciernen sobre este paraíso. Imagínese usted una flota de saqueadores del mar de dimensiones épicas. De 300 naves fue la última que se vio. Y no son barquitos de pescadores, son verdaderas máquinas de destrucción del tamaño de una cancha de fútbol que merodean junto a la línea limítrofe del área protegida de Galápagos, como si los tiburones martillo, en grave peligro de extinción, y todas las otras especies que allí viven supieran de los límites o fronteras del hombre. Estas flotas se están cebando en las últimas pequeñas áreas que le quedan al océano como esperanza para algún día recuperarse. Pero al paso que hemos depredado al mar y al paso que estas flotas operan ahora, dentro de muy pocos años, la vida en el océano, si seguimos así, colapsará. Dice un sabio proverbio chino: regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida. Creo que hace falta otro proverbio, uno que nos enseñe y que nos diga que si pescamos, cazamos, matamos y depredamos todo hoy y no dejamos nada para mañana, moriremos de hambre. Pero mientras hay vida, hay esperanza. En días pasados, el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, hizo realidad el sueño de muchos en este planeta con una decisión que seguramente salvará la vida de millones de criaturas en el océano y tal vez la vida de muchas personas en el mundo. Se hizo oficial la ampliación de la Reserva Marina de las Islas Galápagos de 133.000 kilómetros cuadrados a 193.000 kilómetros cuadrados. El anuncio se ha hecho durante la Cumbre del Cambio Climático de las Naciones Unidas que acaba de pasar. Estas son las decisiones y medidas que necesitamos para garantizar la seguridad alimentaria de millones de una manera sostenible. Es una noticia maravillosa, pero esperamos que no se quede en el papel. Debe venir acompañada del compromiso internacional de las naciones con
con grandes flotas pesqueras, ya que la República del Ecuador, al igual que la República de Colombia, no cuentan con inmensas fuerzas navales como para cubrir tanto territorio, y tal vez este sería el momento de ir pensando en la ampliación del área protegida de Malpelo en Colombia. Eso fue todo por hoy en el Efecto Pirri. Ojalá también se amplíen las áreas protegidas en Colombia y se respeten las leyes. Nos vemos dentro de 8 días con más medio ambiente, naturaleza, historias, aventuras emocionantes, etc. 8:30 todos los domingos, el Efecto Pirri, Red Más Televisión.